¿Qué tal, queridos alumnos? Espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a trabajar entonces el curso de geografía. El tema que nos corresponde trabajar es la geósfera, ¿no? Nuestra geósfera. Nos referimos a la geósfera de la Tierra. Bien, en la clase anterior habíamos trabajado la atmósfera, habíamos visto las principales capas que tiene la atmósfera, sus características de cada una de ellas. eh, y también habíamos visto la importancia que tiene, por ejemplo, eh, la capa de ozono para nosotros en la Tierra, ¿no es cierto? Bien, y además habíamos dicho que la atmósfera mantenía una temperatura adecuada para que exista vida en este planeta. Bien, el día de hoy ya no vamos a ir para la parte de arriba, sino vamos a ir para la parte hacia abajo, porque hoy día nos corresponde trabajar la geósfera. Y la geósfera, la geo viene de tierra, ¿no? Geo, tierra. Entonces, ahora vamos a trabajar eh, hacia abajo, ya no hacia arriba, y vamos a ver la importancia que tiene cada una de las capas que nos presenta la geósfera. Bien, pero primero vamos a averiguar qué cosa es la geósfera. Vamos a ver. Bien. La geósfera es la parte del planeta Tierra que está formada por un material rocoso, sólido o fluido, sin tener en cuenta la hidrosfera ni la atmósfera. Los minerales, las rocas y los suelos, así como los continentes, forman parte de la geósfera. Bien, entonces diremos que la geósfera es parte de la Tierra que está constituida por roca. Bien, y la geósfera, así como la atmósfera tiene sus componentes químicos, la composición química de la geósfera es la siguiente. Está formada por hierro, el 35%, oxígeno un 28% y silicio el 18%. Bien, en cuanto a su estructura, la geósfera nos presenta tres capas importantes que se llaman la corteza, el manto y el núcleo. Eh, Entre sus características, vamos a presentar lo siguiente. La geósfera se ha estudiado mediante dos métodos. Bien, el método directo, a través de los volcanes, las perforaciones, algunas cavernas y algunas minas que se han ido eh, cavando hacia el interior de la Tierra, ¿cierto? Y el otro método que ha permitido darnos a conocer la estructura de la geósfera es un método indirecto a través de ondas sísmicas, la gravedad, el magnetismo y la electricidad terrestre. A mayor profundidad, la temperatura, la presión y la densidad aumentan. Entonces, cuanto más profundo nos adentremos dentro de la geosfera, será más caliente cada vez, ¿cierto? Será mayor la temperatura. Eh, el espesor de esta geósfera es más o menos aproximadamente unos 6.356 kilómetros de profundidad. Bien, en algunos sitios va a variar, entonces va a estar entre el promedio de 6.378 a 6.356. Entonces, depende de las zonas, va a variar un poco la dimensión. Bien, entonces hoy día vamos a aprender las características de cada una de estas capas que conforman la geósfera. Bien, entonces haciendo un repaso, la geósfera es todo aquello que es sólido, está formado por suelos, por las rocas, y ahí se va a formar nuestros continentes, ¿no? El continente americano, el europeo, africano, etc. ¿No? Entonces, ahí se forman los continentes, las ciudades, todo, ¿no es cierto? Bien,
y está formada por elementos químicos que hay en mayor proporción el hierro, luego el oxígeno, luego el silicio. Bien, entonces y se subdivide en tres capas principales, que es la corteza, a la que también se le llama litosfera. Lito viene de roca, lito, ¿no? Lito significa roca. Bien, luego viene el manto, que es la también llamada mesósfera, eso significa algo caliente. Luego el núcleo, la endósfera, también se le llama, el núcleo tiene varios nombres. Algunos le dicen endósfera, algunos le dicen nife, sideroesfera. Sider viene de hierro, ¿ya? Y variesfera viene de caliente, ¿cierto? Algo así. Bien, entonces, pero las principales capas son estas, ¿no? Corteza, manto y núcleo. Vamos a ver entonces cada uno por separado para poder ver sus características fundamentales. Veamos entonces en primer lugar a la corteza. La corteza es la parte superior, fíjense, la parte superior de la geósfera, ¿cierto? De la geósfera. Y va a estar dividida en dos capas principales. En una capa superior, una capa inferior. Veamos entonces. La capa superior está conformada por una sustancia, también se le conoce como sial. Bien, y ahí vamos a tener entonces la capa continental, o sea, donde están los continentes, y la capa granítica. Y en la parte inferior, a la que vamos a llamar también cima, es la capa oceánica, bien, y la capa basáltica. Bien, vamos a ver entonces, la corteza se divide en dos. La corteza continental, a la que también se le llama sial, es la capa que da soporte a los continentes. En esta capa es donde se forman todos los continentes, el continente americano, europeo, después el continente asiático, de Oceanía, etc. Bien, forma el relieve continental y el fondo de los ríos y de los lagos. O sea, también a esta capa, a la corteza, pues, está conformada por la base de los ríos y de los lagos, ¿no? Vamos a ver. Y vamos a tener una capa inferior, a la que llamamos cima, y esta capa da soporte a los océanos, ¿no es cierto? De acá. Y esa capa forma el fondo submarino, el fondo submarino. En la corteza a veces hay algunas fallas, y esa es la que genera a veces los terremotos y los temblores. Nosotros acá en el Perú tenemos una falla que se llama la placa de Nazca. Entonces, este es el proceso de subducción que origina los terremotos. Subducción quiere decir que se choca. Este lado se va a chocar con la parte continental, el fondo marino, con la parte continental, y al hacer un choque va a producir un terremoto o un temblor fuerte, ¿no? Entonces, en esta capa siempre ocurre a veces fallas de este tipo. No es una falla, no es una parte totalmente unida. Siempre va a haber, hay algunas fallas en algunas partes de todo de nuestro planeta. Y esos son los que originan pues los temblores y los terremotos. Bien, entonces decimos que la corteza es la parte superior, fíjense, de la geósfera, ¿no? La que se puede ver, la que nosotros la pisamos, en la que vivimos, donde se desarrollan las plantas, los animales, etc. ¿No? Entonces ahí, en la corteza, están todos los continentes, todas las ciudades, todos los países,
en la capa superior. Bien. A continuación veamos el manto. Miren, el manto es la siguiente capa. También se va a subdividir en manto superior y manto inferior. El manto superior también se le conoce con el nombre de astenosfera. El manto superior es esta parte de acá, fíjense. Y en el manto superior, su estado es semilíquido, nosotros lo conocemos con el nombre de magma. Su temperatura aproximada es de 1800 grados centígrados. Ahí es donde se producen también otro tipo de fallas y que van a dar origen a a los volcanes, ¿no? A los volcanes. Por ahí se va a desplazar el magma en estado incandescente para salir hacia la superficie. Entonces, en esta capa superior predomina el magma, ¿cierto? Ya les había dicho que eh, cada vez que vamos bajando, la temperatura va aumentando. Más o menos aproximadamente a 1 grado por 30 metros de altura. Entonces la temperatura aumenta, según se va bajando, va aumentando. Bien, en el manto inferior, llamado pirósfera, piro viene de fuego, candela, caliente, ahí se constituye el foco de los volcanes, ahí nace, pues, acá, fíjense, de ahí sale todo el magma que va a salir disparado por los volcanes. Y su temperatura aproximada es de 2900 grados centígrados. Es extremadamente caliente, ¿no es cierto? Extremadamente caliente. Bien, entonces el manto está formado por dos capas, el manto superior y el manto inferior. Al manto superior le llamamos también astenosfera y al manto inferior pirósfera. Característica fundamental de este manto es que está totalmente caliente. La temperatura es elevadísima. Bien, luego vamos a pasar ahora a la última capa, que se llama el núcleo. Ustedes observan el gráfico, la segunda capa del manto no es tan extensa. Bueno, en metraje sí, pero en el gráfico observamos que el núcleo es mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuáles son las características del núcleo. Vamos a ver. El núcleo, también llamado NIFE, por la presencia del níquel, por eso se llama NIFE, y del hierro. Níquel es el símbolo del Ni, símbolo del níquel, y Fe del hierro, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que lleva este nombre también. También le dicen la endósfera, por ser la capa más interna, y se va a subdividir en dos. Núcleo externo, que está en estado líquido, esta parte de acá, el núcleo externo, el 95%, está en estado líquido, y el núcleo interno, que es el 5%, va a estar en estado sólido a pesar de que la temperatura es totalmente elevadísima. Totalmente elevadísima. Bien, entonces ustedes observan, esta parte de acá es sólida y es donde generalmente se cree que ahí está el centro de la gravedad, la que atrae a todas las cosas hacia el centro de la Tierra. Bien, este espacio del núcleo externo es totalmente incandescente. Vamos a ver más adelante las temperaturas aproximadas que tienen cada capa. Vamos a ver. Entonces el núcleo también está formado por dos capas, ¿no? El núcleo externo y el núcleo interno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El núcleo externo está en estado totalmente líquido, en estado incandescente totalmente líquido. En cambio, el núcleo interno está en estado sólido, a pesar de que la temperatura es elevadísima. Bien, vamos a ver acá. Fíjense,
En cada capa, existe como una especie de frontera donde va a diferenciar una capa de la otra. Y a esas fronteritas, a esas fronteras, a esos límites de capa, de entre capa y capa, se le llama discontinuidades. Entonces, en la litosfera, fíjense, en la primera capa, que es la corteza, fíjense, en la primera capa tenemos dos discontinuidades, la de Conrad y la de Mahorabitsky. Fíjense acá, de la Conrad es la primera, ¿sí? En la corteza, ustedes ya saben que la corteza tiene dos partes, ¿ya? El cial, la cima, ¿no es cierto? Entonces acá hay una partecita, una que divide una capa de la otra. A esa discontinuidad se le llama Conrad, la primera, y a la segunda se le llama Mahorabitsky. Entonces esta va a ser el límite entre la segunda capa, que es la mesósfera, ¿no es cierto? Pero habíamos dicho también que la mesósfera tenía dos capas, ¿no? Entonces, también ahí tenemos una parte que es más caliente, por lo tanto hay una línea imaginaria o un límite que se llama el repetir. Y ya en el núcleo, cuando empieza el núcleo, también hay otra discontinuidad que se llama la discontinuidad de Gutenberg. Bien, esa es la que va a dividir entonces al núcleo con la mesósfera. Bien, fíjense. Y luego tenemos otra discontinuidad que va a dividir la parte líquida de la parte sólida, fíjense, se llama el Ledwidge o Lehmann-Witch-Chambers, ¿ya? Entonces, esos son los nombres que más adelante ustedes van a, cuando ya hagan los estudios más avanzados de geografía, lo van a tener que trabajar. Bien, pero vamos a ver entonces ahora las temperaturas, fíjense acá. La temperatura, fíjense acá, 430 grados centígrados, fíjense, ya es cuando está más al fondo. Cuando la densidad es 2,7, la temperatura ya es 4,30. Fíjense, eso más o menos está a este nivel. Y más abajo, a 2,9 grados centígrados, vamos a ver, a 1200 grados centígrados. Ya la parte de la mesósfera, fíjense, la parte más caliente, la primera capa, 3,9 de densidad, hemos dicho que cada vez que íbamos bajando va aumentando la temperatura. Entonces la temperatura, la parte cercana a la corteza, es de 1700 a 1800 grados centígrados. Es muy caliente, ¿no? Entonces cualquier cosa que caiga ahí, pues se derrite en poco tiempo, ¿no? Pero aún así, la parte más profunda, fíjense, de la mesósfera es más caliente todavía. Donde la densidad es 4,3, fíjense, llega de 2500 a 2900 grados centígrados. Es fuertísimo el calor, ¿no? Y ya en el núcleo, fíjense, en el núcleo, la parte líquida llega a 3000 a 4500 grados centígrados, ¿no? Extremadamente elevado, ¿no? Ni los metales aguantarían ahí, ¿no? Se derriten inmediatamente. Y en la parte más profunda, donde vemos que está el sentido de la gravedad, más o menos, a 13,6 grados de densidad, llega a alcanzar hasta 6000 grados de temperatura. Casi una temperatura parecida a la que emite el Sol, ¿no es cierto? Cuando en su parte externa del Sol. 6000 grados centígrados. Es extremadamente fuerte. Bien, entonces todo, la corteza, la primera capa, prácticamente está enfriada,
enfriada, y eso hace que todo este líquido no salga, ¿no? Pero ya les hemos manifestado que en algunos sitios se producen algunas fallas donde estos líquidos salen a la superficie a través de los volcanes, ¿cierto? A través de los volcanes. Y si erupciona el volcán, puede ocasionar grandes destrucciones. Imagínense este grado de temperatura que tiene esta capa, es extremadamente fuerte para que pueda soportar pues, todo lo que está arriba, ¿no? Todo lo que está en la corteza. Entonces, Angelita ya nos contestó la primera pregunta y dice las capas de la geósfera son la corteza, Profe, yo no tengo esa página. el manto y el núcleo. A ver, ¿qué pasó con... ¿Quién es Marlon, ¿no es cierto? Marlon, Sí, profe. seguramente estás viendo tu libro del segundo trimestre. Geografía, estamos trabajando del primer trimestre. Acuérdate. ¿Me escucha, Marlon? Sí, profe. A ver, verifica tu libro, por favor, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Miyaki sigue la segunda pregunta. Miyaki. Ya, profesor, ya. Muy bien, Las cosas, la número 2 dice así. La corteza, o sea, la primera capa, la que está encima, donde están los continentes, donde están los países, donde está... ya, profesor, mira este, se divide, ¿cómo se divide? continental y oceánica. Continental y oceánica. No, se divide, bueno, también puede ser, pero se divide en cial y encima. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, corteza continental y corteza oceánica. ¿Bien? ¿Está bien, Miyaki? Corteza continental y corteza oceánica. Muy bien. Entonces acá vamos a poner corteza continental y corteza oceánica. Continental, donde están los continentes, ¿no? Donde están todas las... donde estamos nosotros. Y la oceánica, donde está el fondo marino, ¿no es cierto? Muy bien, Miyaki. Vamos a ver. Sigue Nicole, por favor. Abra su micrófono. Nicole, ¿me escucha, Nicole? Sí, profesor. ¿Está o no está? Sí, profesor, sí estoy. Ya, vamos entonces contigo, Nicole. La pregunta número 3 dice, es la capa más profunda de la geósfera. ¿Cómo se llama? La capa más profunda. Sí, la que A está más al ver, fondo. eh, no, soporte. No, no. Profunda. Sí, la más profunda. ¿Cómo se llama? La, la Tierra, ¿has escuchado la pregunta número 1? Le hemos dicho, la capa de la geósfera son 3, ¿no es cierto? La corteza, el manto y el núcleo. ¿Cuál es la más profunda? A ver. Profunda. De las 3, ¿cuál mm, es la más profunda? am, ah, creo que es núcleo. El núcleo, muy bien, es el núcleo. La capa más profunda de la geósfera es el núcleo. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver, A ver, Banner, entró Banner. ¿Banner, has resuelto algo o no has resuelto nada? Todavía, profe. No has resuelto nada. ¿Me puedes ayudar a responder? ¿Puedo intentarlo? A ver, vamos a ver. El núcleo se divide en 2 capas. ¿Cuáles son? El núcleo. Se divide en 2 capas. 2. ¿Eso pero de quién es? De mi mamá. ¿Mío? La atmósfera. No. Ya, es que no has estado en la clase. Estamos trabajando hoy día la geósfera, no estamos trabajando la atmósfera. Ay,
Ya, entonces vamos a preguntar a otro niño que sí ya estaba en la Puedo clase. ordenarlo, así me salió. A ver, Marlo, por favor, a Marlo. Muy bien, ¿Sí, Marlo. profe? Vamos a ver, la pregunta número 4 es para ti, Marlo. El núcleo se divide en dos No capas. sé cuándo es. ¿Cuáles son las capas? En dos capas, a ver. A ver, ¿cuáles son? Núcleo externo, Ya. núcleo interno. Perfecto, excelente. Esa es la No me respuesta. voy a comprar un espejo, pero... Muy bien. Eso es, muy bien. Vamos a ver. Ya, ha levantado la mano Daniel Rufo. Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Muy bien. Vamos a levantar la mano. Vamos a ver. Bien. Vamos con Daniel ahora. Daniel, contigo vamos a hacer el esquema de acá. Daniel, contigo profe? vamos a trabajar la pregunta que sigue. Dice así. Completa el gráfico sobre la estructura de la geósfera. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la primera capa? La de acá. La de allá ya se llama corteza. Corteza. Muy bien, excelente. La segunda capa. Manto superior. Manto, muy bien. Manto, excelente. Y la capa más profunda. ¿Cómo se llama? Núcleo interno. Vamos, ya tenemos corteza, ya tenemos el manto. ¿Y quién nos falta? El El núcleo. núcleo. Muy bien. Entonces tenemos corteza, manto y núcleo. Muy bien. Vamos a ver. Seguimos entonces. Angelita, a ver, tú ayúdame. Angelita, abre tu micrófono. Ya, profesor. En el manto hay dos capas, ¿no es cierto? En el manto, ¿qué digo? En la corteza. En la Sí, corteza profe. hay dos capas. La primera que está encima, ¿cómo se llama? Ya. Sí, al profesor. Se llama sial. También le dicen la continental, ¿no es Corteza. cierto? Vamos a ver. Sial. Ponga entonces acá el sial. Y la otra capa, Sí, ma. cima. Muy bien, cima. Bien, cima. Bien. Miyaki, te toca a ti la segunda, la otra parte. En la Sí, segunda ma. capa, en la, Ah, no. ya, en la segunda capa, que es el manto, también hay dos capas. ¿Cómo Ajá. se llama la primera, la de arriba? La primera es astenosfera. Astenosfera. Y la otra, Sí. Pirosfera. Pirósferas. biosfera. Vamos a ver. Atenosfera y la otra se llama pirosfera. Muy bien. Pirosfera. Bien. Vamos a ver qué sigue. Nicole, por favor. Nicole, ¿Sí, profesor? en el núcleo hay dos capas también. ¿Cómo se llama Sí. la primera? Estado líquido y el segundo se llama estado sólido. No, ese no es su nombre. ¿No Ese es? es cómo están. ¿En qué estado está? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Te acuerdas? ¿Alguien la sabe, por favor? Ya sé, profesor. A ver. Creo que es núcleo externo y núcleo interno. Núcleo externo y núcleo interno. Muy bien, acá está núcleo externo y núcleo interno. Muy bien. Entonces, este dibujito ustedes lo tienen que pintar en base a este gráfico, fíjense. ¿Ya? Lo deben pintar de este color y ahí está la estructura y están las partes. ¿Ya? No se olviden de pintarlo. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo han trabajado ustedes
Bien, acá tenemos una pregunta que hicieron en una universidad en el año 2009. Dice, las explotaciones mineras a tajo abierto, esas son esas minas que lo cavan a cielo abierto, en nuestras patrias, ¿en qué capa se encuentran? ¿En qué capa? ¿En la cima, en el manto superior, en el manto intermedio, en el cial o en el manto inferior? ¿Quién la sabe? Profesor, yo no la sé exactamente, pero lo puedo intentar. A ver, dime tu respuesta. 1B, Cial. En el cial. Creo que no. A ver, Profesor, creo que es la A, cima. sí, es en la A. Las minas están en la parte superior nada más, no está tan profundo, no está. ¿Ya? Entonces vamos a poner la letra en la cima, la letra A. Vamos a ver. Siguiente pregunta, dice. La capa externa o superior de la Tierra se denomina, ¿cómo le llamamos nosotros? A la capa externa, a la parte superior, a donde estamos nosotros ahorita. ¿Será manto, pirósfera, astenosfera, mesósfera o litosfera? ¿Cuál de ellos será? ¿Alguien la hizo? ¿Cuál, profesor? ¿Cuál? ¿Qué preguntaba? Me equivoqué. La número 2. Allá, 2A, manto. Manto. Pero acá te están diciendo la capa externa, la parte de arriba. Allá, perdón, me ¿Atmósfera? equivoqué. ¿Alguien contestó algo? No está. Profesor, yo creo que es 2E, astenosfera. Astenosfera. La astenosfera pertenece al manto. No está en la parte superior. Dice bien claro la pregunta. La capa externa o superior, o sea, la que está encima de todos. ¿Mesósfera? Tienen que leer bien la pregunta. La capa externa, la que está encima. Nosotros también estamos en esta capa. En esa La atmósfera. atmósfera, no, acá no hay ninguna atmósfera. Perdón, profesor. ¿Cómo se llama? Pirósfera. Litosfera. Se llama litosfera porque la palabra lito significa piedra. Y hemos dicho que la primera capa está formada de rocas, ¿no es cierto? Con rocas. ¿Ya? Entonces, la primera capa superior externa también se le conoce con el nombre de litosfera. Litosfera. Vamos a verificar por acá. Bien, vamos a ver. Acá está. Bien, entonces acá miren, la primera capa es la corteza, ¿no es cierto? Ahí está. También se le conoce como lito porque es la parte dura, fíjense. La geósfera es la parte del planeta de Tierra formada por material rocoso, sólido, ¿ya? Los minerales, la roca, los suelos, así como los continentes forman parte de la geósfera. Entonces la respuesta en este caso es la litosfera. Lito viene de piedra, ¿ya? Vamos a ver, siguiente pregunta. Dice, es la capa más profunda de la geósfera. ¿Cuál es? Ya esa pregunta ya la contestaron, creo, ¿no? Allá, la respuesta es 3D, núcleo. Núcleo, muy bien, el núcleo del 3. El núcleo es la más profunda. La número 4. Vamos a ver, vamos a hacerlo más rápido porque nos va a ganar el Zoom.
No es una capa de la geósfera. Acá hay una que no es. ¿Cuál de ellos será? La corteza, el núcleo interno, el manto, la estratosfera. ¿Cuál de esas no es? No pertenece a la geósfera. La estratosfera. La estratosfera, porque esa está en la atmósfera, pues, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la geósfera. Perfecto. La número 5. Capa de la geósfera que divide, dice, la astenosfera con la pirósfera. Capa de la geósfera que se divide en astenosfera y pirósfera. ¿Cuál de ellos Manto. es? El manto. Muy bien, ese es el manto. Número 6, dice. No es un método directo para conocer la Tierra. A ver, los volcanes, las cavernas, las minas, las perforaciones, las ondas. No es un método directo. ¿Cuál de ellos será? Las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas, ¿no? Esto, en cambio, los volcanes son directos, las cavernas son directos, las minas son directas, las perforaciones son directas. Obviamente que nadie ha llegado hasta el fondo nadie ha podido hacer un hoyo hasta el fondo del centro de la Tierra, nadie hasta ahora. Solamente son aproximaciones científicas que se han hecho, ¿cierto? A través de estudios de diferentes medios. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver las últimas preguntas. Vamos a ver. El número 1 era la tarea de que debíamos haberlo hecho en la clase, ¿no? Es la capa de la geósfera que soporta mayor presión de todas. ¿Cuál será? El cial, la corteza, el núcleo, la cima y el manto. ¿El núcleo? El núcleo. No creo, la que soporta más presión, la que aguanta todo para que no salga. Todo lo caliente que está abajo, para que no salga eso. El manto. El manto. No, pero el manto es la parte líquida, no es. La corteza. Ya, pero es la corteza. ¿Pero qué parte, pues? Ciel. ¿El cial? No creo, ese está arriba. Ahí encima. La cima, pues la cima es la que está aguantando, es como un corcho, como una cosa dura que no deja salir todo lo líquido hacia arriba, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la cima. Bien, vamos a otro. Es la capa sobre la cual se ubican los continentes. Ah, ya, ese es más fácil, pues, ya. ¿Dónde están los continentes? ¿En el manto, en el núcleo, en la astenosfera, en el cial o en la cima? Cial. En el cial, clásico. ¿Qué es una roca? ¿Quién me dice? Es un material rocoso, sólido o fluido. A ver. De nuevo, y más fuerte y más lento, por favor. Es un material rocoso, sólido o fluido. Ya, pues es un material, ya, sólido, sí. Es una materia sólida, ¿cierto? Es una materia sólida. Ya. Que puede estar formada por minerales, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a ver. Número 4, ustedes lo hacen, las 3 capas de la geósfera, hacen su grafiquito, y ustedes ya lo dibujan, ¿no? ¿Y quién me dice qué es el magma? ¿Alguien ha averiguado qué es el magma? Es un estado semilíquido. Claro, es la parte líquida, es una materia totalmente líquida e incandescente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el magma? Es materia líquida e incandescente.